Mi nombre es Rosángel Almagro, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. A continuación procederé a hacer una ponencia sobre la participación ciudadana en Venezuela y hablaré específicamente sobre el poder público estatal y la elección de los cargos públicos, los cuales son considerados como un medio de participación ciudadana y de protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía, y se encuentra consagrado en el artículo 70 de la Constitución. De igual manera, todo lo referente al poder público estatal se encuentra contenido en la Constitución a partir del título cuarto y del capítulo tercero, específicamente a partir del artículo 159, que me permito citarlo a continuación. Establece que los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República. Dicho artículo, al referirse que los estados tienen personalidad jurídica plena, quiere decir que son sujetos de derecho y por lo tanto tienen la facultad de emanar todo tipo de actos administrativos. A su vez, el poder público estatal comprende el poder ejecutivo estatal, que establece en el artículo 160 que la gobernación y administración de los estados corresponderá a los gobernadores. Y para ser gobernadores, primeramente se debe ser ciudadano venezolano, segundo se debe ser mayor de edad, mayor de 25 años y por último se debe ser de estado seglar. Los gobernadores estarán por un periodo de 4 años y podrán ser reelegidos inmediatamente por una sola vez. A continuación está lo que es el poder legislativo estatal, que está consagrado en el artículo 162 de la Constitución y establece que en los estados se creará un Consejo Legislativo Estatal que estará conformado por un número no mayor a 15 personas y no menor a 7 personas, los cuales se encargarán de la representación de la población del estado y de los municipios. A su vez, el Consejo tendrá las atribuciones de legislar en materia de competencia estatal, en segundo lugar, de sancionar la ley de presupuesto estatal y por último, todas las demás que establezca la Constitución y la ley. Con respecto a los miembros que formarán parte del Consejo Legislativo y a la rendición de cuentas anual y a la inmunidad de jurisdicción territorial, esto se regirá por las leyes de la Constitución que también rigen a los diputados de la Asamblea Nacional, de tal manera que los legisladores del Consejo Legislativo Estatal estarán por un periodo de 4 años y podrán ser reelegidos por 2 periodos consecutivos como máximo. Y la ley nacional se encargará de regular el régimen de administración y de funcionamiento del Consejo Legislativo. Por otra parte, tenemos lo que es la elegibilidad de los candidatos regionales y los requisitos para ser candidato. En primer lugar, los candidatos deben ser ciudadanos venezolanos o deben ser ciudadanos naturalizados con un tiempo de 15 años ininterrumpidos de residencia en Venezuela. En segundo lugar, deben ser ciudadanos mayores de 25 años y en el caso de los integrantes del Consejo Legislativo deben ser mayores de 21 años. En tercer lugar, no deben de pertenecer a ningún cuerpo clerical. En cuarto lugar, no deben estar sujetos a ningún tipo de interdicción civil ni a ningún tipo de inhabilitación administrativa, ni deben de tener ninguna acusación penal o criminal. Y por último, no pueden tener otro cargo gubernamental ni administrar compañías relacionadas con contratos con el Estado. Por otra parte, podemos encontrar a la participación ciudadana en la elección de los cargos públicos estatales, en la manera que el artículo 67 deja en evidencia la participación y el protagonismo de las personas y del pueblo en los diversos procesos electorales que se gestan en el país. En virtud de esto, el artículo establece que todas las personas tienen el derecho de asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organizamiento, funcionamiento y de dirección. A su vez, los organismos de dirección y los candidatos serán elegidos mediante un proceso de elecciones internas en las cuales participarán los integrantes de la asociación y bajo ningún concepto podrán ser financiados por fondos del Estado.
Es por esto que la ley se encargará de regular todo lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones del sector privado para las asociaciones. De la manera que también se encargará de regular lo que serán las campañas políticas y las campañas electorales con respecto a su duración y a su límite de gastos. También tendrán el derecho de concurrir a los procesos electorales y de postular candidatos las personas por iniciativa propia y las asociaciones con fines políticos. Seguidamente tenemos lo que es la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, la cual establece una definición de postulación en la siguiente manera. Postulación es el acto mediante el cual se presenta ante la inscripción del Consejo Nacional Electoral aspirantes para ser elegidos para los cargos de elección popular. Esta ley también se encarga de regular las condiciones para poder postularse y establece primeramente en su artículo 47 que únicamente tendrán el derecho para postular las asociaciones con fines políticos, los grupos de electores y de electoras, los ciudadanos por iniciativa propia, las comunidades indígenas u otras organizaciones indígenas. Seguidamente, en su artículo 48 establece un concepto de asociaciones con fines políticos y la define como aquellas agrupaciones conformadas lícitamente por ciudadanos inscritos en el registro electoral, cuya finalidad es participar en la dinámica política de la nación y postular candidatos para las diversas candidaturas de los procesos electorales. El artículo 49 establece también un concepto o una definición de los grupos de electores, los cuales son conformados por personas debidamente inscritas en el registro civil y en el registro electoral, cuya única finalidad es postular personas para una determinada candidatura. A continuación, en el artículo 50 de esta ley se establece el procedimiento para la inscripción de estos grupos electorales por el CNE, y el artículo 51 establece que las organizaciones de asociaciones políticas y los grupos electorales podrán postular a una misma persona para una determinada candidatura, con las limitaciones que establezca la Constitución y la ley. Por otra parte, el artículo 52 se refiere a la iniciativa propia, que todos los electores tienen el derecho de postularse para las candidaturas mediante sus nombres y apellidos, pero solamente para las candidaturas que son elegidas mediante el voto nominal. En virtud de esto, el artículo 53 establece una serie de requisitos para postularse por iniciativa propia. Siendo así, primeramente se debe de cumplir con los requisitos que exige la ley, en conjunto con un respaldo del 5% de las firmas correspondientes a los electores inscritos en el ámbito territorial donde se encuentra la candidatura que se quiere ostentar. Y el artículo 54 establece que serán los encargados de verificar estas firmas la Comisión del Registro Civil y el Registro Electoral. Y por último, el artículo 56 establece los casos en los cuales no se podrán postular los candidatos. En primer lugar, no se podrán postular a la vez para la candidatura de diputados de la Asamblea Nacional y de los legisladores estatales del Consejo Legislativo Estatal, simultáneamente, solamente puede ser una. En el segundo caso, no se pueden postular al mismo tiempo o a la vez para el cargo de gobernador y el cargo de alcalde. En virtud de esto, los cargos de alcalde y de gobernadores se eligen por la mayoría de votos de los electores inscritos en el registro civil y en el registro electoral. Y los integrantes del Consejo Legislativo Estatal será mediante el voto uninominal y el voto de lista. Las últimas elecciones que se realizaron en Venezuela, las últimas elecciones regionales, fueron en el año 2012, en el mes de diciembre, para una elección de 233 cargos, de las cuales fueron candidaturas para los legisladores estatales y 23 cargos para las gobernaciones.
y deberán de realizarse unas nuevas elecciones regionales en el año 2016. Muchas gracias por su atención.